pues como taladro, el presidente con sus mensajes nos recuerda el tema de las refinerías, lo que está sucediendo, la reingeniería en torno a las mismas, una inversión de 50,000 millones de dólares para, en el fondo, recuperar nuestra soberanía energética, que podamos nosotros producir nuestra propia gasolina y no comprarla en el extranjero, ¿no? Así es, esto a propósito de que comenta el 23 de diciembre va a visitar ahí la refinería Olmeca, se está integrando, ¿no? Eso es parte del proceso que refiere el presidente que se está viviendo en este momento para ya el próximo año, mediados del próximo año, ya estar operando, como decía nuestro compañero Miguel Arzate, a todo lo que da y entonces poder entrar en esta fase de autosuficiencia en materia de combustibles. Pero para entender un poco, porque al presidente le preguntan, ¿va a estar listo para tal fecha? Y el presidente dice, a ver, espérame tantito, te voy a explicar toda la importancia que tiene esto, no nada más de todo lo que estamos haciendo, sino de dónde venimos. ¿Qué relevancia tiene que nosotros estemos ahorita recuperando, por ejemplo, 6 refinerías en función de lo que había sido una política de despojo y de abandono por una mentalidad que decía que era mejor importar, era más barato y depender entonces de lo que sucediera en otros países en materia de combustibles? Cosa que ahora nos damos cuenta, en función de lo que está pasando a nivel global, pues que eso solamente podía operar en detrimento de la población, en detrimento de la posibilidad de abastecernos en esta materia. Entonces, el presidente hace esta historia. ¿Qué había pasado con las refinerías en función de esa política? Una política de corrupción, una política de despojo y una política de dependencia. Para los jóvenes, desde que se expropió el petróleo hasta los años 80, México era autosuficiente en gasolinas. Todo el petróleo se procesaba en el país. En ese tiempo se crearon 6 refinerías: Minatitlán, Salamanca, Cadereyta, Tula, Madero, y la última que se construyó fue la de Salina Cruz. ¿Qué ha pasado? Pues que se están rehabilitando las 6, porque las dejaron ya a punto de convertirse en chatarras, porque ese era el propósito. Y lo mismo en Tula, que es la que estamos ahora por adquirir. De 30 a 35% de capacidad productiva de las 6 refinerías, ahora las elevamos a 70. Y esto hay que añadirle el absurdo que somos un país petrolero, o sea, tenemos crudo. ¿Y cómo es posible que, siendo uno de los países que más tiene petróleo en este mundo, pues andaba comprando la gasolina en el extranjero? Incluso, dice López Obrador, se equivocaron los especialistas, los tecnócratas, al decir que todo iba a ser ya energías limpias, energías renovables, y en este caso pues pusieron en venta varias refinerías. Hubiéramos comprado más, no solo Deer Park, porque nos salió muy bueno el negocio, o sea, barata, y ya se pagó sola, digamos, esa refinería, y deben estar muy arrepentidos los que pensaron que rápidamente el mundo iba a dejar de consumir gasolina. Pues no, o sea, y más en tiempos de crisis vemos cómo se da el desarrollo. Hay una crisis muy pronunciada en Europa, en el caso de la gasolina y también del gas. Vamos a ver entonces cómo va el tema de la autosuficiencia energética. Vamos en ese camino, vamos en esa búsqueda a partir de esta decisión del presidente durante su sexenio. Y estamos hablando de cómo se está dando la inversión en 8 refinerías, ¿no? Así es, parte de lo que veíamos de la recuperación del presidente es habla de estas 6 refinerías que se recuperaron, que fueron abandonadas en administraciones pasadas, pero a eso se le añade también la compra de Deer Park, que estamos hablando de 340,000 barriles diarios, ¿no? La construcción de Dos Bocas, que serían otros 340,000, y que ahorita vamos a ver la dimensión adicional que tiene Dos Bocas, porque no es nada más una refinería.
Adicionalmente, se habla de dos plantas coquizadoras que son las que convierten en gasolina lo que antes se extraía de combustóleo. Hay una coquizadora que se está rehabilitando también, y hay una nueva que se está construyendo en este momento, que es la coquizadora de Salina Cruz. Hoy el presidente incluso recordaba que adentro de los complejos de las refinerías se vendían, o sea, para hablar nada más del nivel de despojo y de desmantelamiento, se vendían plantas individuales. Algunas de esas plantas también ya están siendo compradas por el gobierno, y bueno, en su conjunto pues se habla de que todos estos esfuerzos a lo que nos llevan es a tener la capacidad de nosotros generar nuestros propios combustibles, nuestra propia gasolina, cosa que hacíamos hace varias décadas antes de que se empezara con toda esta política de desmantelamiento. Eso es a lo que se quiere. Antes del régimen neoliberal, exactamente. Antes del régimen neoliberal. Hasta 1980, por ahí, nosotros éramos productores de petróleo y además generábamos nuestra gasolina. Hay que destacar que la refinería conocida popularmente como Dos Bocas se llama Olmeca, y Dos Bocas es el complejo, es un desarrollo que tiene la posibilidad no solo de refinar petróleo, sino también es un puerto de entrada y de salida, y por eso también da una explicación más amplia el presidente. Estamos viendo esta toma es imponente de lo que se está desarrollando allá en Dos Bocas, ¿no? La refinería, sí, así es, vemos. Y esto del puerto pues es importante porque es la llegada, es la salida, que permite refinación, pero también permite comercialización. Es un punto estratégico el que se elige para este complejo allá en Paraíso Tabasco. Así es. Y pues vamos a escuchar parte de lo que justo refiere el presidente sobre la importancia y lo estratégico que resulta en particular esta refinería Olmeca en Dos Bocas. ¿Por qué es terminal de Dos Bocas? Porque todo el petróleo de tierra de Chiapas, Tabasco, y todo el petróleo del litoral de Tabasco y de Campeche llega ahí, 1 millón de barriles diarios. Y este puerto era el que se utilizaba más y se sigue utilizando para la exportación de crudo. Entonces la ubicación ahí fue estratégica. Y es importante esta explicación porque algunos decían, en lugar de haber invertido en esta refinería Olmeca o Dos Bocas, hubiera comprado otra en los Estados Unidos o donde fuera, habría salido más barato. Bueno, entonces no es una simple refinería la de Dos Bocas. Para que quede claro, es un desarrollo, es un complejo que implica todas otras situaciones, otras cosas que ya se han explicado. Y a propósito de los asuntos de las gasolinas, recordó una de las grandes decisiones que han marcado a este sexenio, sin duda, la del combate al huachicol. Dice, tomé la decisión, y lo reitera, tomé la decisión de cerrar los ductos porque estaban perforados, incluso por grupos ya delincuenciales que tenían una relación muy estrecha con mandos en Petróleos Mexicanos. Sabían exactamente en qué momento sacar la gasolina, entonces cerramos literal la llave, dijimos vamos a comprar por lo pronto carros tanque, se fueron en la búsqueda hasta los Estados Unidos, se compraron muchas pipas para transportar todo esto, ir ordenando la cosa, y porque le preguntan casi como si no hubiera pasado nada. Ajá, es que el huachicol está todo lo que da, ¿no? Sí. Y dicen, a ver, sí, no es cierto, a ver, les voy a explicar. De entrada le cerramos la llave y que hay problemas, sí, pero ahí está la gráfica. Claramente nos hemos ahorrado un auténtico dineral, más de 200 mil millones de pesos que estarían en manos de delincuentes y de políticos, ¿no? Sí, y ahí también hace historia el presidente para los jóvenes y para quienes no se acuerden de lo que pasó hace solo 3 años, porque en realidad esta fue una batalla de las más grandes que ha dado el gobierno en esta administración.
y que tiene que ver con esto otro que estábamos hablando. Es por un lado detener el desmantelamiento, echar a andar la producción y por otro lado pues frenar el robo que también desangraba las arcas del gobierno a partir de este flujo de combustible que se estaban robando a manos llenas. ¿De dónde venimos y en dónde estamos en este momento? Lo explicó el presidente y también recordó, por cierto, la solidaridad de la gente que se unió a esta batalla con el sacrificio que le implicó, que fue esperar filas cuando se dio este momento de desabasto, cuando se cerró la llave, justamente. Vamos a ver. Llegamos, también esto para los jóvenes se olvida, se robaban 80,000 barriles diarios, pero era una mafia tolerada. Y miren esto, para los jóvenes, cuando me tocó tomar la decisión aquí, la decisión de cerrar los ductos, se robaban también gasolina de las refinerías en pipas. No solo era la perforación de los ductos, pues aquí hubo una presión tremenda porque empezaron a rompernos ductos para que nos quedáramos sin combustible y no tuviésemos más que dar marcha atrás. Y le hablamos a la gente y le dijimos, vamos a enfrentar esto, ayúdennos, van a haber colas. Tomamos de inmediato una decisión, se fueron a Estados Unidos y compramos más de 600 pipas, pero si no lo hacemos así, no hubiese salido. Quisieron jugar a las vencidas, no pudieron. Y todavía son 5,600 barriles diarios. Y recordó la tragedia, ¿no?, de Tlahuelilpan, que se produjo por la ordeña de un ducto. Dice, ha sido la peor tragedia que me ha tocado a lo largo de esta administración. Claro, una cosa es la pandemia que tiene que ver con este virus, el SARS-CoV-2, que ha generado mucho daño, pero en términos sociales, en términos de un evento particular generado a partir de prácticas de corrupción, sin duda lo de Tlahuelilpan, esta tragedia, ¿no? Es terrible recordar, pues, cómo muchas personas estaban ahí, literal, ardiendo, ¿no? Y también habló de otro negocio sucio que frenó López Obrador, le puso el freno de mano, ¿no?, a esto que ya se habían repartido. Además, era un negocio a largo plazo, o sea, iban a robar por muchos años los que ya se habían puesto de acuerdo para la construcción de un aeropuerto que habían dicho inicialmente va a salir en 100,000 millones o 150,000, ya después iban en 300,000 millones y le van a seguir subiendo. Ya nada más en la barda perimetral ya le habían aumentado el 100% al costo. Entonces, pues era mucha corrupción y además un proyecto riesgoso, ¿no? Absolutamente. Porque en un lago. Claro, riesgoso y que iba a significar gastos y gastos y gastos para siempre con el dinero del pueblo. Es decir, esto iba a salir pues de los impuestos de todos los ciudadanos y por eso es indignante y llama mucho la atención que a la fecha haya quien saque sus tweets diciendo, ay, hice una cola en el aeropuerto internacional. Y eso todo es culpa de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Es impresionante cómo toda esta historia de corrupción o pasa en blanco, no la queremos reconocer y se sigue defendiendo, pero por eso también es divertido y es importante estas cosas que le pasan al presidente, ¿no? Que es que le hacen llegar información que ahora nos muestra en la conferencia matutina, en este caso, sobre la manera, los datos que revelan la manera en que se ha estado hundiendo ahí el terreno en donde se iba a construir el aeropuerto. Vamos a ver qué fue lo que mostró. Son como testigos de cómo se ha hundido la carretera del aeropuerto a Texcoco, donde se iba a construir. Miren, aquí estaba el concreto, miren lo que se ha hundido. Y aquí querían hacer el aeropuerto. A ver, ¿qué explicación? Imagínense cuánto dinero para el mantenimiento, que es la zona de más hundimiento en todo el Valle de México.
a lo que lleva el hambre de dinero, a lo irracional. Autopista Peñón-Texcoco, construida entre 1993 y 1994. Entró en operación comercial en octubre de 1994. Pinfra es la concesionaria. Pasa a un lado del aeropuerto de Texcoco. Esta foto se tomó el 17 de octubre de 22. Por cierto... Casi 3 metros, Imagínense nada más lo que está en riesgo. Lo que pasa es que ellos privilegiaban el negocio y muchos de estos negocios sucios se estaban dando al amparo de traficantes de influencias, de políticos que se acercaban con empresarios, había muy buenas mochadas. Y a propósito de esos actores políticos que quieren regresar a lo mismo, López Obrador hace una reflexión en torno a Diego Fernández de Ceballos, el que hizo un jugoso negocio con Jugos del Valle y le regresaron más de 1,800 millones de pesos en el sexenio de Vicente Fox. Jugos del Valle llevaba desde el 96 tratando de que le regresaran eso. Eso sí, ya cuando asumieron los panistas que creen que sí logró el jefe Diego como senador y como abogado, además en un conflicto de interés, dañó al Estado mexicano. Y no solo eso, a las entidades les tocó menos recursos. Y dice el presidente, este tipo de personajes de la derecha, yo respeto a todos, pero su forma de ser y de actuar es lo que condeno. Y en el caso de los panistas y en particular personas como Fernández Ceballos, dicen no hay que confiar en ellos, nunca. No. Porque se le aplicaron a Cuauhtémoc Cárdenas, que siempre era alguien que escuchaba a los contrarios y que no tenía problema en sentarse en la mesa con varios. Dice, la verdad es que Diego Fernández lo engañó porque fue primero en muy buen plan con el ingeniero y en el debate presidencial a la yugular se le fue, ¿no? A la yugular se le fue y justo lo estábamos recordando y por eso recuperamos un cachito de lo que fue ese debate antes de las elecciones de 1994. Usted no representa Opción Democrática y que usted es un hombre que tiene una cara en la oposición y otra cara en el gobierno. Mire usted. Usted hoy sostiene en la oposición con intransigencia democrática que el gobierno debe de poner manos fuera de los procesos electorales. Pero usted hizo esta ley electoral en Michoacán donde usted tenía el control de las elecciones. Aquí la tiene. Segundo, usted se presenta hoy en las escuelas y universidades como un hombre tolerante, plural y respetuoso de la juventud, de la libertad de expresión, de la libertad de cátedra. Y en su tiempo se imponía en el 85, en Michoacán, el marxismo-leninismo. Señor Cárdenas, en Guanajuato ganó la elección Acción Nacional. La plaza era de Acción Nacional. Si solo logramos reparar en parte el agravio, no nos culpe. Eso fue lo que pudimos. No tenemos culpa nosotros de un fraude que solo se reparó parcialmente. No es justa su acusación. Yo no llamé descalzonados a los pobres que demandaban casas. Les llamé así a los líderes que los impulsan y que no dan la cara. Lea usted Proceso. Oye, pero decías, no hay que confiar en él porque traiciona, digamos, a los adversarios. Pero en ese momento traicionó también a sus seguidores. Hay que recordar que después de este debate, Diego Fernández de Ceballos se va al cielo en las encuestas y luego desaparece, mágicamente desaparece, para que en lo que todo el mundo leyó, y esto quedó para la historia como una concertación entre el PRI y el PAN para que quedara finalmente Ernesto Zedillo en la presidencia, cosa que fue. Totalmente, porque además en el debate también había criticado fuertemente Zedillo. Le decía, usted es un buen chico de 10, sí, pero sí. El PRI esto, aquello, se fue muy duro, ganó sin duda. ¿Y qué pactó? Entre otras cosas, ¿cómo le pagaron a Diego Fernández Ceballos? Claramente, con la entonces PGR. Diego Fernández Ceballos dijo, va mi amigo, mi socio, Antonio Lozano, gracias. Ahí viene la cuenta los grandes, claro, los grandes puestos ganados y también los grandes negocios que después, a la postre, pudimos seguir viendo con el jefe Diego. Bueno.